Hola a todos, bienvenidos a Jugando en Serio. En el episodio de hoy vamos a ver un tema como People Analytics, la gamificación, cómo preparar a la gente información para el futuro. Y hoy tenemos con nosotros a Richardson Santos, que es el director global de formación en Iberdrola, que ha venido aquí a compartir con nosotros sus experiencias dentro de la compañía. Iberdrola es una de las empresas líderes a nivel mundial en el sector energético, con más de 100 millones de usuarios, con presencia en más de 40 países. Bienvenido, Richardson. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí y seguramente tendremos una charla bastante interesante. Muchas gracias a ti por venir y por estar aquí hoy con nosotros. Como primera pregunta, para empezar, Richardson, quería preguntarte, en toda la carrera que has estado metido en el sector de la formación, desarrollando personas, ¿hay algún hito o algún momento concreto que haya marcado un antes y un después? A ver, en mi carrera profesional, cuando hablo de mí mismo, Jorge, el antes y después es el momento de llegada a España, ¿no? Yo creo que ya la gente se va dando cuenta que este acento que tengo, que es muy marcado, ¿no? Muy fuerte. Vengo de Brasil, llevo aquí en España 4 años, entonces este ha sido como un súper divisor de aguas, ¿no? Ahí el antes y el después, el adaptarme, ¿no? A una cultura nueva, a un idioma nuevo. Y también te lleva a reflexionar en cuanto al aprendizaje que lleva asociado estos cambios, ¿no? Porque una cosa es cuando tú estás ya trabajando con tu gente, con tu cultura, y estos movimientos, aunque sea dentro de la misma empresa, porque yo ya trabajaba en la subsidiaria de Iberdrola ahí en Brasil, que se llama Neo Energía, y el negocio es el mismo, ¿no? Entonces no me ha cambiado tanto el negocio de la empresa como tal, pero sí la cultura organizativa es otra, la estructura mental que tienes que tener es otra, ¿no? Yo aquí venía a una posición global también, entonces además tener esta exposición y este impacto a varios países y nada, y el poder ser objeto de este tipo de momentos, ¿no? El momento de movilidad global también me sirve mucho para vivir en mis propias carnes estos procesos de desarrollo de personas, ¿no? Porque nosotros vemos la movilidad como una herramienta de desarrollo. Entonces yo ahora sé exactamente por lo que pasa una persona cuando la cambiamos de país y por qué esta persona crece, ¿no? En su carrera, qué tipo de competencias son esas que va desarrollando en estos tipos de movimientos. Entonces veo la importancia y tengo bastante cariño por este momento, por este tránsito, ¿no? Que hice en mi carrera. La verdad es que es una fuente de aprendizaje enorme, ¿no? Cuando haces ese cambio de un país, culturas. Eso, claro, al final, Richardson, o sea, a la hora de cuando tú, por ejemplo, haces un plan de formación para desarrollar a la gente y demás, en una empresa como Iberdrola, donde tenéis presencia en muchos países, ¿qué es importante para ti a la hora de trasladar una cultura, digamos, corporativa, teniendo en cuenta que cada país tiene a su vez su propia cultura y su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer una formación sobre algo concreto, pues al final no sé si la hacéis de manera transversal, si hacéis adaptación, porque entiendo que ahí tendréis que jugar con esto que nos estabas contando, ¿no? De diferencias que puede haber entre unos y otros. Sí, nosotros decimos que la formación en Iberdrola es global, ¿no? Significa que tiene un framework global, pero con un componente muy fuerte de adaptación local, ¿no? Que es lo que tiene sentido. Al final, cada empresa pasa por un momento distinto, está en un punto distinto y eso es lo que nos ayuda al final a que el empleado pueda interiorizar bastante mejor estos conceptos, estos aprendizajes, ¿no? Entonces nosotros partimos de una estrategia o de un framework global, pero siempre teniendo en cuenta la particularidad de cada, no solo país, pero también negocio, ¿no? Porque las líneas de negocio que tenemos también están en momentos distintos o tienen desafíos distintos en cada país, entonces también jugar un poco con esta complejidad es lo que torna, es lo que hace con que nuestro trabajo sea más interesante, ¿no? Porque al final tienes ahí el reto de tener varias variables con las que jugar y poner el empleado en el centro y hacer con que su experiencia sea productiva, sea óptima, aún teniendo todo este escenario que puede ser un poco más retador de lo que una formación al uso simplemente tal cual, ¿no? Tú juegas un poco con el tema de que tienes negocios distintos, países distintos, momentos de madurez distintos, ¿no? De cada negocio y cada geografía, entonces eso es lo que hace nuestro trabajo bastante interesante. Me ha encantado la palabra, lo de local, ¿eh? Mira que llevo tiempo metido en esto de la formación, pero nunca había escuchado esa palabra y la verdad es que lo define muy bien. Sí, es muy fácil, ¿no? Al final la palabra nos facilita mucho este entendimiento de que
nosotros aún siendo una entidad global, pero tenemos un pilar muy fuerte que es local y no nos podemos olvidar de eso nunca. Aquí yo creo que la clave es entender que no hay una receta, ¿no? No hay una herramienta, no hay una fórmula. Aquí yo creo que lo que manda es que tú tienes que tener la sensibilidad de poder jugar y combinar varios factores, ¿no? Entonces es verdad que la inteligencia artificial nos facilita ahora mismo bastante, ¿no? La personalización. Entonces nosotros tenemos clusters de empleados, por así decir, ¿no? Agrupamientos de empleados con los que vamos jugando un poco. Sabemos cuáles son las competencias que cada grupo de empleados tiene que tener, sabemos más o menos el nivel que están, entonces todo eso nos va dando elementos, ¿no? Y la gamificación también, por ejemplo, es súper útil cuando tú quieres hacer con que este empleado tenga compromiso, ¿no? Cuando quieres fomentar alguna habilidad o algo y quieres hacerlo de una manera muy experiencial, ¿no? Entonces también poner el empleado en el centro, o sea, yo ya lo he comentado y creo que seguiré insistiendo en eso, el pivotar todo sobre el empleado, yo creo que es un pilar muy importante, ¿no? Las tecnologías al final están para apoyarnos, ¿no? Tecnologías o metodologías incluso, ¿no? Porque la gamificación al final es más una metodología, ¿no? Entonces todo eso está para favorecer el que nosotros como profesionales podamos dar a este empleado el mejor ecosistema de aprendizaje que pueda tener, ¿no? Y todo eso porque al final como empresa nosotros lo que queremos es acelerar esta curva de aprendizaje, ¿no? Hacer con que el empleado esté listo para hacer una actividad lo más rápido posible, para traer retorno a la empresa lo más rápido posible, y todo eso porque los cambios son muy rápidos, ¿no? Nosotros hablamos de velocidad, no es porque seamos especialmente adictos a la velocidad, pero es que el mundo va en una velocidad muy rápida y nosotros no podemos permitirnos quedarnos atrás, ¿no? Entonces el aprendizaje, la formación, de hecho, tiene que estar antes de los cambios, o sea, y predecir los cambios. No te crees que es fácil, ¿eh? Y estamos ahí entonces también intentando tener esta visión siempre de futuro y poder traer la fuerza de trabajo con nosotros. Es verdad que todo, o sea, todas las herramientas, la tecnología, la manera de concebir la formación ha cambiado una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues si nos comparamos con lo que se hacía hace 5 años, 10 años o 15 años, pues prácticamente muchas cosas son completamente diferentes, pero incluso el mismo usuario, ¿no? Hablábamos el otro día en otro foro, pues cómo la gente que está hoy en las empresas viene con una tendencia y una tradición cultural a lo mejor más antigua, ¿no? Porque se han ido heredando de gente que ya están saliendo de las empresas porque se están retirando, pero está entrando otro tipo de gente nueva en las compañías, con otra mentalidad, con otra manera de ver las cosas, y es verdad que esas herramientas o las estás mirando hacia adelante y estás actualizando, o puedes provocar un rechazo de la gente que se está incorporando nueva, que demanda otro tipo de interacción, ¿no? Eso ahora mismo, ¿cómo lo estáis gestionando? Porque en cierto modo hay una transición que dentro de 15 años la gente que está en la empresa va a ser diferente a la que hay hoy, y va a haber otra cultura y otra manera de manejar las formaciones, la gestión, los procesos, los procedimientos. ¿Eso cómo lo estáis afrontando desde Iberdrola en tu puesto, en tu rol de formación? Sí, eso es súper interesante, Jorge, porque habla de la transformación, ¿no? Ya no solo la transformación de la empresa, como la transformación del negocio, la transformación de los empleados. Entonces nosotros ahí vemos como una serie de transformaciones se van agrupando y van pasando todas a la vez. Nosotros con esta entrada de la generación Z, ¿no? Que se habla mucho ahora mismo, tenemos 3 o 4 generaciones conviviendo juntas en el ambiente de trabajo, y ten en cuenta que en un negocio tan regulado y tan técnico como es el nuestro, ¿no? El negocio de la energía, las voces expertas, la gente más experimentada, con más años de casa, son profesionales súper relevantes, ¿no? El saber hacer que tienen estos empleados se tiene que mantener de alguna manera, ¿no? Entonces, el reto aquí, Jorge, es una cosa que nosotros hemos estado trabajando bastante en ello, es cómo hacer una gestión del conocimiento de manera que este conocimiento crítico se vaya trasladando, ¿no? Entre generaciones. Y cómo poner el protagonismo en esas personas que tienen este conocimiento, ¿no? Cómo darles herramientas para que estas personas puedan luego trasladar el conocimiento que tienen y hacer fácil, ¿no? La enseñanza, el mentoring, el coaching, el ponerse a ser como un tutor, ¿no? Como un guía de estas nuevas generaciones, ¿no? Que vienen con muchas ganas,
pero con poco, quizás, conocimiento técnico, con poca visión del negocio, lo que es normal, ¿no? Y lo otro, quizás tiene bastante más de eso y le falta un poco más, quizás, de una visión de futuro, de un poco de una visión de nuevas tecnologías. Entonces yo creo que el complemento, ¿no? El equilibrio, este balance es súper importante, ¿no? Y es un punto en que las organizaciones están y estarán por mucho tiempo, ¿no? Nosotros vemos que cada vez más el punto de la jubilación se va retrasando. Si me permites, Jorge, hay una competencia que yo creo que se destaca en todo eso, que es la adaptabilidad, ¿no? Entender el contexto, leer el contexto, ver los cambios y adaptarse rápido, ¿no? Porque no nos queda otra. O sea, yo creo que el mundo viene con esta velocidad de cambios tan rápidos y tan constantes que nosotros tenemos que asumirlo, aceptarlo y saber convivir con ellos, ¿no? O sea, las personas que creo que sufren más ahora mismo, incluso ya hablando un poco también de salud mental, ¿no? De todo este tema más del psicoemocional, son estas personas que son resistentes al cambio, ¿no? Entonces yo creo que ahora el post-COVID, ¿no? Si quieres, el post-pandemia nos ha enseñado de que el mundo va a más y cada vez va a más, ¿no? Entonces yo refuerzo aquí que creo que la adaptabilidad es una de las competencias que va a ser cada vez más relevante en este mundo laboral. Es verdad que la gestión del cambio se convierte en esto, es algo crítico, ¿no? Porque al final es la resistencia a adaptarte a lo nuevo y fluir con lo que viene, ¿no? Entonces ahí sí que se nota. Richardson, una pregunta, por ejemplo, dentro de todo esto que estamos hablando bueno, pues los cambios generacionales, la gestión del cambio, las nuevas herramientas, la inteligencia artificial es algo que ahora está como súper de moda, ¿no? Miras por donde mires, te están hablando todo el día, cada vez una aplicación nueva de inteligencia artificial. Vosotros en Iberdrola ya habéis empezado a meter inteligencia artificial, ya lleváis tiempo, habéis hecho cosas, tenéis alguna experiencia, algún impacto que estéis haciendo con inteligencia artificial dentro de la compañía. Sí. Nosotros tenemos bastantes casos de uso, yo diría, ¿no? de inteligencia artificial, sobre todo lo que son los negocios de Iberdrola, ¿no? Estos ya se benefician de mucha innovación y de muchos temas de que usan la IA para mejorar la productividad, la efectividad del negocio como tal. Nosotros en el área de formación tenemos algunos casos que os voy a contar ahora y que además son casos bastante concretos y que nos ayudan muchísimo y nos dan mucho más agilidad, pero también ponen el empleado en el centro, ¿no? O sea, insisto con esto, el por qué siempre tiene que ser el mejorar, ¿no? La vida del empleado, el facilitar que este aprendizaje pueda pasar. Entonces, por ejemplo, en Iberdrola nosotros tenemos un programa que lo llamamos de Masterclass, que son unos eventos internos en el que pues precisamente gente que es experta en algún tema puede venir y nos puede contar, ¿no? Desde su perspectiva como profesional, como persona, cómo trabaja con este tema. Entonces son sesiones internas de un experto interno para nuestros empleados y son sesiones globales. Entonces lo mismo te puede hacer en portugués, en español, en inglés, en francés. Y nosotros estas sesiones las tenemos con subtítulos en directo. Entonces ya gracias a la IA tenemos un sistema que lo traduce automáticamente en subtítulos para que la gente que esté conectada en directo lo pueda acompañar. Pero también tenemos un sistemita que lo subimos en diferido y una vez que esté subido ya sale con la voz locutada en otros idiomas. Entonces también es una mejora a más, ¿no? Para el empleado que quiere escuchar, que quiere ver esta sesión en diferido, lo puede hacer en su propio idioma. Y creo que casos como este, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la producción de contenido que antes no nos costaba, no sé, 2 meses producir un curso y ahora en una semana podemos tener un curso e-learning producido, ¿no? Con una calidad bastante buena, bastante superior a la que teníamos antes, en un tiempo bastante más rápido, ¿no? Con mucha más velocidad. Y lo mismo, pues, no sé, desde el contenido como tal, a las traducciones del contenido, a la visualización de este contenido, a la producción de iconos, de avatares, de todo eso. O sea, eso lo tenemos a un coste más bajo y a una velocidad más alta, ¿no? Entonces, todo eso gracias a la IA y así te podría seguir dando otros ejemplos, ¿no? Entonces, Sí, la verdad es que todo ese tema de costes y de tiempos con la inteligencia artificial, bueno, pues se ha visto impresionantemente reducido todo, ¿no? Y se nota una barbaridad en la agilidad, en los tiempos de respuesta y en poder adaptarte de una manera mucho más sencilla a las necesidades, ¿no? Que antes, pues bueno, pues todo iba con sus tiempos, sus procesos y su gente.
¿Introducís también en estas formaciones que me comentas elementos de gamificación? Porque también la gamificación, muchas veces aquí hemos hecho, incluso, yo recuerdo un podcast que hice hace no mucho de la gamificación, que muchas veces incluso está, pues bueno, como es un concepto que ya empieza a llevar un tiempo en el mercado, a veces se entiende como el típico juego, como la típica cosa que le quita a lo mejor valor, ¿no? A lo mejor a las formaciones que hacemos, y realmente es un componente muy clave, pues para conseguir ese engagement, esa motivación, ese impacto, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto internamente dentro de vuestras formaciones, Richardson? Sí, totalmente. Yo creo que vosotros tenéis mucho más experiencia, ¿no? Y partís de un punto de bastante expertise dentro de lo que es la gamificación como tal, pero yo la gamificación la veo como una metodología, ¿no? Y es precisamente una metodología que favorece eso, favorece a que los empleados estén más comprometidos, a que alguna acción tenga el 100% de esta motivación por un tiempo, ¿no? También sabemos que no puede ser un tiempo demasiado alargado, tiene que ser como un tiempo más concreto, alguna píldora o alguna cosa puntual. Y sí, los elementos de juego se han probado que tienen este elemento, no tienen esta capacidad de motivar a los empleados. Nosotros lo usamos dentro de algunas formaciones en las que queremos precisamente producir eso, ¿no? Esta competencia sana, buena, ¿no? Entre empleados, adquirir conocimiento o incluso el compartir conocimiento, ¿no? Porque dentro de nuestra estrategia hemos visto que tenemos internamente gente que son verdaderos cracks y que tiene mucho conocimiento que compartir, y también usamos la gamificación para incitar a que la gente se sienta cómoda y a la vez tengan los recursos pues para compartir conocimiento. Cuanto más comparten, más puntos van sumando, que luego estos puntos lo pueden cambiar por otras cosas. Entonces, bueno, es ahí que vamos viendo cómo la gamificación influye al final en este ecosistema de aprendizaje, ¿no? Tú puedes tener formaciones gamificadas en concreto, pero también puedes tener la gamificación como una metodología mucho más amplia y aplicada a otros momentos también. Permíteme que te tire una pregunta ahora a ti, Jorge, que es una curiosidad también que tengo. ¿Cuántos, y no sé si tienes el dato, pero cuántos por ciento sería el percentual de engagement que una formación gamificada tiene sobre una formación no gamificada? No sé si eso... Sí, a ver, nosotros en las mediciones que tenemos, pues mira, hemos medido, por ejemplo, el ratio de finalización, ¿no? De la gente que inicia un curso frente a la gente que lo termina, ¿no? Y las que son formaciones gamificadas, en nuestro caso, nuestra solución que tenemos, pues es, bueno, ya conoces un poco nuestro formato, es juego, aventura, competición, un montón de elementos de gamificación alrededor de lo que es un curso cualquiera, que pudiera ser en cualquier habilidad. Pues cuando el e-learning tradicional tiene un ratio de finalización de un 25%, con los elementos de gamificación nosotros hemos tenido formaciones de un 90-93% de finalización. Es decir, la gente que inicia un curso se engancha y lo termina, evitando la tasa de abandono que al final lo que te está diciendo es un 25 frente a un 90-93 que hemos llegado a tener. Entonces ahí sí que te das cuenta de lo que es la diferencia, ¿no? O sea, al final eso nos pasa a todos. Si tú te tienes que leer un PDF de 20 páginas, pues hombre, y al final hacer un test es un poco más aburrido. Pero si tienes una aventura, si tienes una competición, si vas sumando puntos, si vas descubriendo cosas, pues al final un poco el juego te va llevando pues de una manera muy fluida a través del conocimiento y hace, oye, pues que te enganche, ¿no? Que yo creo que al final el engagement es un elemento clave para que la gente quiera aprender. Porque una de las preguntas, de hecho, que te iba a hacer antes es... ¿tú qué le dirías a una persona de ventas, por ejemplo, o de recursos humanos que ve que la formación es como una obligación? Porque claro, muchas veces a los empleados te voy a formar y parece que les castigas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que ve eso así, ¿no? Como diciendo, oye, que al final tú usas estos elementos que estamos diciendo, pero hay gente que lo ve como una obligación, ¿no? La formación. A ver, hay una frase que es muy famosa, que yo no sé el autor ni sé la frase en sí como tal, pero la idea que quiere transmitir la frase es que los analfabetos del siglo XXI son los que no van a saber desaprender para reaprender, ¿no? Es algo así. Entonces, o sea, esta capacidad de aprender siempre es algo que tenemos que tener con nosotros. O sea, no podemos dar por hecho de que soy un profesional súper experto, ya he llegado a mi nivel máximo y ahora solo voy a trabajar sin parar para reciclarme, ¿no? Sin parar para revisar mi conocimiento, para hacer un upskilling o para hacer incluso un reskilling, ¿no? Que es este cambio de actuación, cambio de seguimiento. Pero en este sentido del parar y aprender, es muy importante que la gente no vea la formación como algo obligatorio, ¿no? Porque al final tú tienes que tener en cuenta que siempre te quedas con algo. Aunque sea igual, fíjate, un curso que hayas visto más de una vez, el mismo curso, el mismo contenido, es posible que tu cerebro haya captado cosas distintas en un momento y en otro. Entonces nosotros
que somos humanos y no estamos siempre al 100% en nuestra capacidad, ¿no? Vamos ahí cambiando con el tiempo. Se dice mucho, ¿no? Que se recomienda leer un libro a cada 5 años y repetirlo, porque tú te quedas con unas cosas y luego con otras. Pues esa capacidad de aprender, yo creo que eso es súper importante. O sea, yo diría que estas personas que ven la formación como una pérdida de tiempo, que puedan hacer una crítica interna, que puedan parar y pensar si efectivamente es una pérdida de tiempo o si estás a lo mejor haciendo una inversión en tu empleabilidad, en tus conocimientos, en tu gestión como integral como una persona, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que llevamos de aquí, ¿no? Del mundo? Ya poniéndonos un poco a filosofar, ¿no? Es que tú sales desarrollado como una persona, ¿sabes? Entonces la formación también yo creo que te va sumando puntos, ¿no? Siempre te añade una capa de algo que tú no tenías, que tú no veías, que tú no eras consciente de. Entonces incluso el sé de que no sé es importante, ¿no? El darse cuenta de que hay tantas materias y hay tantas cosas que yo no controlo, que bien que pueda tener acceso a algo, a un material, a una herramienta, a una plataforma en la que poder conocer de esta cosa, ¿no? En el mundo de la empresa nos enfocamos mucho en lo que es el negocio de la empresa, pero si piensas en tu vida lo puedes extrapolar a 1000 cosas, ¿no? Vosotros en el Rich en Iberdrola, ¿tenéis alguna manera de medir este impacto que tiene la formación? Porque esta es como la eterna pregunta y la dificultad de cómo se mide el impacto de la formación en el negocio o en las personas. Es complicado, pero ¿tenéis alguna manera de ver cómo está impactando lo que hacéis con vuestros equipos? Sí, esta es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo, Jorge, que es cómo medir el ROI, ¿no? El famoso El ROI ya no he querido ni decir la palabra porque Sí, entonces sí, todavía sí. se complica un poco Yo más la si digo. estamos en un número, pero sí, al final es eso, ¿no? Sí, y yo creo que entre nosotros que al final trabajamos con esto, hay mucha polémica y sabemos que cada uno podemos tener opiniones distintas, ¿no? De que si tiene sentido medir un ROI o medir el impacto, o si no tiene sentido, o si nos deberemos quedar a nivel de efectividad, ¿no? De saber si la acción formativa ha cumplido con su objetivo, sí o no, si se ha trasladado el contenido que se había pensado, ¿no? En el diseño instruccional, y ahí ya me pongo a hablar un montón de tecnicismos, ¿no? Pero aquí la idea es que sí, o sea, la empresa también quiere tener el dato, ¿no? Las empresas actualmente son movidas a números, a datos. Y nosotros tenemos que ser capaces de hablar el idioma de la empresa. Y en este sentido, yo creo que un ejercicio súper interesante que hemos hecho es pensar cuáles son estas capacidades estratégicas que tiene la compañía o que debería tener la compañía, ¿no? ¿Qué plan estratégico de negocio existe y cómo la formación puede ser la punta de lanza para hacer con que la organización llegue a este plan de negocio, ¿sabes? Entonces yo creo que es ahí donde nosotros podemos medir el impacto y es ahí como nosotros nos queremos posicionar, ¿no? Como estos partners, estos consultores estratégicos de la compañía que dicen, yo no estoy aquí para hacer un cursito, para darte una formación más. O sea, yo entiendo que la formación como un mecanismo, ¿no? Como una rueda, va a seguir rodando, va a seguir haciendo su curso. Hay formaciones mandatorias, formaciones regladas, formaciones de salud y seguridad, formaciones técnicas que son extremadamente importantes, súper relevantes y que estas casi que van solas, ¿no? Si me apuras, porque ya la gente es consciente de la importancia que tiene, de la obligatoriedad que tiene y de lo tan relevante que son para su actividad profesional, pero también nosotros tenemos que ser responsables por traer la organización, ¿no? Por decir, oye, hay un tema aquí en este plan estratégico que nos va a traer un resultado financiero que todos queremos que nos traiga, pero para eso hay algunos perfiles que tienen que tener estas capacidades, ¿no? Un nivel X de habilidades, conocimientos, competencias, y esta es la responsabilidad de nuestra función como Learning, ¿no? Es poder llevar la organización a este punto, ¿no? Entonces nosotros decimos que el impacto, ¿cómo lo medimos? Pues sabiendo que si tenemos o no tenemos estos perfiles con esas capacidades que necesitan la organización en el tiempo que la necesitan, ¿no? Entonces es un poco eso, es entender la organización como un todo y ser estos consultores estratégicos y hacer del plan de negocio de la compañía nuestra hoja de ruta, ¿sabes? O sea, yo no puedo tener una hoja de ruta alejada de este plan estratégico de la compañía. O sea, este tiene que ser mi Biblia, ¿no? Y yo me tengo que guiar un poco por eso. Claro. Y de los KPIs, que a la hora de medir no impactar en negocio, medir el retorno, el ROI, pero los KPIs que a vosotros, tú que creo que estás también bastante puesto en este tema, ¿qué KPIs se asocian a una formación o qué cosas estáis midiendo desde de las formaciones? O se tienen que medir o no se tienen que medir, que me imagino que por ahí también habrá Claro. cierto debate, ¿no?
Sí, nosotros, yo soy formado en administración, ¿no? En ADE, en administración y negocios, y decimos que lo que no se mide no existe. O no se Entonces, puede mejorar. claro, entonces hay que medir, hay que medir. Yo soy súper favorable de que hay que tener KPIs, más que KPIs hay que tener OKRs, ¿no? Hay que tener estos objetivos con resultados esperados que te lleven a, ¿no? Porque cuando tú mides un KPI sin tener un objetivo, no tiene sentido en sí mismo, ¿no? Entonces cada KPI tiene que estar pensado a un objetivo. Entonces sí, nosotros tenemos una serie de KPIs, o sea, yo creo que tenemos un portafolio con casi 40 KPIs, yo te diría, y justo muchos de estos KPIs pivotan sobre horas de formación, ¿no? Que es un tema que se dice, pero ¿qué es lo que entra en horas de formación? Pues todo, ¿no? Todo lo que es actividad formativa se tiene que estar debidamente registrado, tienes que tener la evidencia, tienes que tener todo la documentación que te soporte, ¿no? Esta estación formativa y que te beneficie una cantidad de horas. Y ya sobre eso, pues podemos abrir en horas por segmento, horas por colectivo, horas por negocio, horas por habilidad, por tipo de conocimiento, ¿no? Pero un indicador que yo veo que está teniendo bastante acogida en Iberdrola y bueno, y yo creo que en otras empresas también, es qué es lo que este colectivo tiene que tener versus lo que ha tenido. Me explico. Nosotros, por ejemplo, tenemos un colectivo de líderes. Y yo sé que los líderes han hecho, me lo invento, ¿no? 10 horas de formación. Vale, pero estas 10 horas de formación, ¿en qué ha sido? ¿Ha sido en temas de idiomas? ¿Ha sido en temas técnicos? ¿Ha sido en temas de innovación? ¿O ha sido en temas de liderazgo, de habilidades de gestión? Si yo sé que estos líderes están teniendo horas de habilidades de gestión, yo me quedo más tranquilo, porque yo sé que es un colectivo que tiene lo que debería tener. Pero cuando yo veo que los líderes están teniendo horas de formación en habilidades técnicas o en idiomas y no tienen nada de habilidades de gestión, yo digo, aquí, Tiene que ser ese match, ¿no? Entre el perfil claro, y la formación. claro, algo no termina de cuadrar, ¿no? Y entonces hay que, o sea, nosotros como profesionales de formación tenemos que tener esta visión integrada, ¿no? Del negocio y de qué necesita el negocio. Si yo sé, y creo que todas las empresas ahora mismo, el liderazgo es un tema caliente, ¿no? Es un punto que nosotros vemos que es un punto de transformación. Es donde está la clave del éxito, creo que de muchas organizaciones. Entonces, yo tengo que formar a mis líderes en temas de liderazgos. Y a lo mejor también tiene que tener una capa de capacidades transversales, una capa de habilidades técnicas. Pero, por ejemplo, en mi caso eso no podría ser la gran parte, ¿sabes? Esto tendría que ser la parte pequeña. La mayor parte debería ser las habilidades de gestión. Entonces, eso es un ejemplo un poco para que visualicéis cómo nosotros trabajamos los KPIs, ¿no? Hay otro KPI súper interesante que hablamos que decimos que es el scope de la formación, ¿no? La cobertura que tiene la formación en la plantilla. Entonces, si yo sé que yo estoy cubriendo mi plantilla en un 95%, ¿dónde está este 5%? Está concentrado en un mismo negocio, en un mismo país, en un mismo departamento. Ahí hay algún problema, ¿sabes? Porque hay un colectivo concreto que nos está formando. ¿Qué puedo hacer con ellos, no? ¿Qué tipo de necesidad tienen? Entonces, yo creo que los KPIs siempre tienen que traer a un objetivo y siempre nos tienen que dar paso a alguna acción, ¿no? O sea, no podemos leer los KPIs y de manera pasiva, ¿sabes? Yo creo que los KPIs son algo que encienden una bombilla y que nos incitan a la acción. Pues oye, Rich, yo encantado y me ha gustado mucho toda la información que nos has compartido. Si ahora mismo llegase, digo, porque vamos a entrar en una sección que tenemos aquí que son de unas preguntas semicortas y unas preguntas bastante cortas, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Si ahora alguien entrase en Iberdrola a tomar tu puesto y le tuvieras que recomendar o le tuvieras que decir algunas ideas de qué es lo que debería de hacer a la hora de implementar proyectos basado un poco pues, en las nuevas tecnologías en diferentes países, con diferentes culturas, ¿qué recomendaciones rápidas le dirías como para su primer día de trabajo? ¿Hacia dónde tendría que poner el foco? Experiencia del empleado. Tener el empleado como centro de las decisiones y escuchar lo que dice el empleado. El empleado es el porqué, ¿no? de que nosotros estamos aquí, es el porqué de todo el trabajo que hacemos. Entonces, la escucha activa y tener la sensibilidad de entender lo que dice el empleado es clave. Fenomenal. Pues te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. ¿Estás listo? Listo. Vale. ¿Qué libro, idea o persona ha transformado tu forma de liderar equipos o de aprender? Eran rápidas, pero no dije que fueran fáciles. Rápidas, ¿verdad?
Ya ahí me has dejado... no sé, yo diría que la experiencia, fíjate. Yo diría que la experiencia y el ver el tan rápido que cambia todo, ¿no? Yo no puedo decir una persona ni un libro porque yo sería injusto con tantas lecturas que creo que preciosas que tenemos, que tengo ahí en la biblioteca de mi casa y miro a los libros. Ahora estoy haciendo un repaso y digo, no puedo elegir uno. Y personas menos aún. Entonces yo diría que el conjunto de todo. Siguiente pregunta. Imagínate que mañana se borra todo lo que has hecho, pero puedes dejar una sola frase como legado profesional. ¿Cuál sería? Aprender a aprender, siempre. Muy buena. Si pudieras recomendar a alguien para que fuera invitado a nuestro podcast, ¿a quién nos lo sugerirías? Miguel Valdivieso, Accenture. Ahora me explicaré con él, pero sí. Bueno, pues Miguel, te haremos llegar una invitación desde aquí a través de Rich, a ver si te apetece venir aquí a compartir con nosotros. Vale, y ahora ya sí, entramos en la última sección que tenemos, que son nuestra famosa sección de preguntas relámpago. Que son 5 preguntas, ¿vale? ¿Presencial o virtual? Virtual. ¿Data o intuición? Data siempre. ¿Formación obligatoria o por curiosidad? Por curiosidad. Proactividad. ¿Un talento oculto tuyo? Soy portero de balonmano. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Qué videojuego o serie te inspira para crear experiencias de aprendizaje? El juego del calamar. Puedes tirar mucho de ahí. ¿Ah, sí? Sí. La verdad es que ahí detrás de... No sé si los que lo hayan visto, pero bueno, es verdad que ahí tiene bastantes cosillas, sí. No digo nada por no desvelar, pero claro. Sí. Pues nada, Richardson, eso ha sido todo. Muchas gracias por acercarnos en este tiempo toda tu experiencia, tus cosas que hacéis en Iberdrola de aprendizaje, de gestión de equipos, de formaciones. Ha sido un placer hacer este podcast contigo. Y nada, ¿algo más que quisieras añadir antes de despedirnos? Nada, un gusto. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio también. Estar aquí en la serie Game Learning, ¿no? Una empresa tan establecida y con un producto tan bueno del que nosotros en Iberdrola tenemos la suerte de usarlo ya hace un tiempo y de ver la evolución que ha tenido, ¿no? Entonces yo también invito a las personas que nos estén oyendo a probar, ¿no? Porque al final el aprendizaje se basa mucho en esto, en probar, ver que funciona, tener este acto casi que de fe, ¿no? De probar cosas nuevas y nada, muchas gracias, ha sido un placer. Y a los que nos estáis acompañando desde el otro lado, muchas gracias. No os olvidéis suscribiros a nuestro podcast para seguir descubriendo las futuras temáticas que os vamos a ir trayendo. Y esto ha sido todo en este nuevo episodio de Jugando en Serio. Hasta pronto.